Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dios les bendice a todos. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar. Y bueno, pues durante este mes estamos viendo un tema que tiene que ver con promesas. Por supuesto, promesas que encontramos en la palabra, promesas que Dios ha entregado y que nosotros vamos descubriendo y entendiendo que el propósito de esa promesa o uno de los propósitos de las promesas es que nosotros sigamos confiando, nosotros sigamos teniendo esperanza y que la fe nos permita y la obediencia nos permita alcanzar esas promesas que se convierten en bendiciones para nuestra vida. Bien, vamos a ver ejemplos o estamos viendo ejemplos de esto. Y me gustaría que comenzáramos hoy viendo un pasaje que está en Josué, en el capítulo 1. Josué capítulo 1. Y antes de leer el versículo, o antes de que te diga qué versículo vamos a leer, déjame darte un poco el contexto de lo que vamos a estar viendo. Y déjame decirte que el pueblo de Israel, más bien Dios quería que el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, al caminar en un desierto, lo que Dios quería es que ellos aprendieran a caminar sobre una promesa, sobre una palabra que los tenía que sostener, que los tenía que mantener y una palabra que los tenía que impulsar. ¿Hacia dónde? Hacia una tierra de promesa, donde esa tierra de promesa, Dios le decía que era una tierra buena. Y entendemos que la voluntad de Dios es buena, que es agradable. Entonces, finalmente lo que Dios siempre busca con cada promesa que está en su palabra es que nosotros alcancemos lo bueno y lo agradable de Dios. A medida que nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra confianza va creciendo, va avanzando. Desafortunadamente, el pueblo de Israel tardó 40 años en acercarse a la promesa. Desafortunadamente, la primera generación se quedó sin alcanzar la promesa. La promesa nunca cambia, la palabra nunca cambia, la palabra siempre será la misma, la promesa siempre estará ahí. Dios no miente, Dios no se arrepiente, pero el que puede arrepentirse es uno mismo. Vemos que se levanta una nueva generación. Vemos que se levantan algunos hombres de fe. Dentro de esos espías
que Moisés envía para ver la tierra, resulta que hay dos hombres, Josué y Caleb, que le dicen a Moisés, en verdad hay gigantes, pero sobre todo hay esta bendición. Y a partir de ese momento inicia una nueva generación que finalmente es la que alcanza a tomar la promesa, a vivir en la promesa. Y no fue más que la fe contra la incredulidad la que los llevó a tomar esa promesa. Sin embargo, poco antes de alcanzar esa promesa, a través de su nuevo líder llamado Josué, donde si algo lo caracterizaba era la fe en Dios. Poco antes de que ellos tomaran posesión, hubo una lucha, hubo una prueba que finalmente Dios les entregó la victoria, no sin antes entregarle Dios la respuesta a Josué para su victoria. Ahora, si Dios le entregaba la victoria a Josué y la respuesta, por ende, hacia toda una nación, hacia millones de personas que estaban siguiendo a Josué. Si Josué se detenía, una nación se detenía. Si Josué avanzaba, toda la nación iba a avanzar. Y entonces, en esa prueba, en esa lucha que Josué está pasando, yo creo que lo que Josué vivía en ese tiempo y en ese momento del pasaje que vamos a leer, es que él estaba sumido en una depresión. Era un dolor tan fuerte y era un dolor tan grande, era una tristeza que lo superaba, que de pronto lo estaba sepultando en vida. Y la gracia y la misericordia de Dios se presentan a Josué y Dios habla y Dios da respuesta y Dios da victoria. Porque Dios Dios le recuerda a Josué una promesa y a esto le llamamos la promesa sobre promesa. Es cuando Dios nos recuerda, es cuando Dios nos despierta, es cuando Dios nos sacude, es cuando Dios levanta nuestra cabeza. Y en Josué 1, en el versículo 8, Josué 1, versículo 8, dice así. Dios le está hablando a Josué. Josué está en un momento de crisis y Dios le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios es tan contundente con Josué. Dios no le da opciones. Dios le da una orden contundente y tajante. Y Dios utiliza esta palabra. Y la primera palabra que Dios utiliza es nunca. ¿Por qué? Porque
ante situaciones extremas, tiene que venir una orden extrema. ¿Qué era lo que entonces Dios veía en Josué en ese momento? ¿Cuál era el peligro? ¿Qué era lo que estaba sintiendo? ¿Qué era lo que estaba pasando Josué? Bueno, con esta declaración y con esta orden que Dios le da a Josué, queda descubierto lo que había en el corazón. ¿Cuál era el peligro? Que Josué se apartara, que Josué dejara de sostener la palabra, que Josué diera un paso de lado sobre la palabra que lo sostenía. Ahora Dios le dice, nunca se apartará de tu boca. Lo que Dios realmente está haciendo es hablarle del proceso para que la palabra llegue a la boca. Es decir, Dios le está diciendo a Josué que recuerde cuál es ese proceso. Y es un proceso que vimos, que yo les enseñé, o que la palabra nos enseñó cuando yo estuve aquí con ustedes la última vez, donde yo les decía, oír, meditar, oír, meditar, guardar, declarar y poner por obra. Ese es el proceso. Es decir, antes de que la palabra llegue a mi boca, hay algo que la palabra hizo antes, o que yo le permití a la palabra hacer antes, y estamos hablando de promesa. Un ejemplo, sin que pierdas Josué 1:8, un ejemplo lo encontramos en Deuteronomio 28, versículo 1. Deuteronomio 28, versículo 1. Dice, acontecerá que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, es decir, si prestamos atención, si escuchamos, ¿verdad? Si estamos atentos. Y después dice, para guardar. ¿En dónde se guarda? Acá y sobre todo acá. Dice, y poner por obra. ¿Y qué? Y poner por obra tiene que ver con declarar y sobre todo con hacer, caminar, avanzar, obedecer. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si tú oyes la voz de Jehová, tu Dios. Entonces, cuando Dios le decía a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le estaba diciendo, recuerda el proceso que debe de tener la voz de Dios en tu vida. Tan es así, si regresamos a Josué 1, versículo 8,
Tan es así que Dios mismo se lo recuerda en ese momento. Y si vamos a Josué 1, verso 8, lo volvemos a leer y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas. ¿Y Dios qué hace? Dios le recuerda el proceso. Debemos estar conscientes y debemos de estar atentos a que el proceso de su palabra se haga en nuestra vida, porque ahí encontramos respuesta y victoria para llegar a esa tierra de promesa o para conquistar la promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo, a todo, a todo, a todo lo que en él está escrito. Y termina diciendo algo increíble. Dice: porque entonces, y solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué tenía un temor. ¿Cuál era el temor que lo rebasaba? ¿Cuál era el temor que lo embargaba? ¿Cuál era la duda? Y la duda está en si él iba a ser prosperado, si las cosas le iban a salir bien. ¿Por qué? Porque inevitablemente había una comparación con Moisés. Y no solamente una comparación en el sentido de todo lo que Dios hizo a través de Moisés, sino también en la parte donde Moisés se equivoca. Y entonces uno se pregunta, ¿qué le pasó a Moisés? ¿Por qué no pudo alcanzar esa tierra de promesa? Ahora, yo quiero que veas esto. La tierra de promesa nunca cambió de lugar. La tierra de promesa, la promesa siempre estará ahí para el que quiera conquistarla. ¿Cuál fue la situación de Moisés? Y yo pienso que fue algo muy similar a lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para guardar y para poner por obra todo lo que en él está escrito. ¿Qué le pasó a Moisés? Se olvidó, no puso atención de la indicación que Dios le había dado para con el pueblo de Israel.
Y cuando Dios le dijo que le hablara a la piedra, la golpeó. Y de pronto Moisés se desconecta y empieza a obedecer sus sentidos y no sus convicciones. Empieza a obedecer sus emociones y no sus convicciones. Y entonces les empieza a decir de todo al pueblo de Israel algo que Dios no le había dicho que hiciera. Ahora déjame decirte algo más. Por esta situación que Moisés pagó, por esta situación que Moisés tuvo, se podría pensar y decir, uy, ese Moisés la regó y Dios lo castigó y por eso ya no alcanzó la tierra de promesa. Déjame decirte que no es así. Yo creo firmemente que Moisés alcanzó su propia tierra de promesa. Y bueno, pues pudiera decirte que Moisés fue uno de de las personas que no se encontró su cuerpo muerto. Pero podemos ver en la transfiguración, cuando Jesús ora al Padre, vemos que se encuentra Jesús con Moisés. Entonces Moisés estaba en su tierra de promesa. Okay. Permítanme tantito. Bien, una disculpa. Entonces, qué tremendo que Moisés encuentra su tierra de promesa y es de los pocos que encuentran la gloria de Dios. No solo como Moisés, sino Elías. Y te puedo mencionar algunas personas que ese tema y esa enseñanza está padrísima, pero no la vamos a ver hoy. Y solamente quiero terminar con esto. Josué 1, verso 8, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Repito, harás prosperar. Harás prosperar. Fíjate que no dice te voy a prosperar. Dice harás prosperar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tiene que ver con caminar en la promesa, en la dirección de la promesa de Dios para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. ¿Cómo alguien puede hacer prosperar su camino? Cuando su camino se llama Dios.
Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Listo. Le dejamos aquí, oramos. Papá Dios, gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Señor, que tu palabra, que cada promesa sostenga nuestra vida, sostenga nuestro caminar y nos impulsen a hacer tu voluntad. Señor, hoy tú nos dijiste y hoy tú nos diste respuesta y nos das victoria cuando nunca se aparte de nuestra boca tu voluntad. Cuando estemos meditando continuamente para guardar y para poner por obra lo que tú nos hablas y lo que tú nos enseñas. Porque es entonces cuando haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Es entonces cuando las bendiciones nos alcanzarán y no nosotros a las bendiciones. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.